Muy buenas tardes, mis hermanos. Gracias por estar aquí pendiente, por conectarse con nosotros una vez más. Les doy la bienvenida a este nuevo día de estudio y hoy vamos a tratar el capítulo 3 del libro de el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Vamos a recordar un poquito, ¿sí? Dice, la clase pasada estábamos aprendiendo acerca de lo que significaba el libro del Apocalipsis, que ya sabemos que significa revelación. Vimos cuál es la intención del libro. Recuerden que era el libro para consolar en el tiempo en el que esta revelación le fue dada al apóstol Juan. Era un tiempo turbulento para la iglesia y uno de los propósitos que tenía este libro era el de consolar a las personas en ese momento. Y también aprendimos el significado de los 7 candeleros y de las estrellas, ¿verdad? En los primeros cartas a las iglesias de Efeso, Pérgamo, Tiatira y Esmirna. Hasta la semana pasada habíamos estudiado acerca de estas cartas. Y hoy vamos a continuar en el capítulo 3 acerca de qué es lo que le dice el Señor en estas cartas a cada una de estas iglesias. Amén. Hoy continuamos con el mensaje a la iglesia de Sardis. Dice, la iglesia muerta. Sí, es un término bien tremendo, pero ahora vamos a mirar qué es lo que pasa con esta iglesia de Sardis, que el Señor le dice esto. ¿Sí? Vamos a la palabra, Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Recordemos que el número 7 habla acerca de la plenitud de Dios. Amén. Las 7 estrellas son 7 ángeles que cuidan los 7 candeleros, que en este caso son las 7 iglesias. Y una vez más, recordamos que no solamente el Señor le estaba hablando a las iglesias de en ese entonces, sino que también este es un mensaje para la iglesia o las iglesias de hoy en día. Amén. Sardis, dice la historia que esta ciudad era una ciudad muy rica porque estaba situada en una intersección de varios caminos, de varias rutas, lo que hacía que esta ciudad fuera muy popular en sus rutas comerciales y era muy importante, ¿sí? Aquí hay un dato interesante y es que aquí en esta ciudad de Sardis se acuñó la primera moneda, algo burdo, algo un poco rudimentario, pero aquí se acuñó para Asia Menor la primera moneda y ese es un dato interesante. Sí, aquí nos dice que fue creada de una manera burda, pero así empezó el inicio del dinero en esta parte de Asia Menor. Entonces, sí, dice la historia que Sardis era una ciudad muy rica, ¿verdad? Es bien conocida en la vida fastuosa que la gente tenía ahí, una vida de lujo, pero así también tenía una reputación bastante merecida en cuanto a la apatía que tenía hacia las cosas del Señor y la inmoralidad que tenía esta ciudad. Entonces sigue diciendo el versículo, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto ya, hablamos acerca de que el número 7 es el número de la plenitud, ¿verdad? Y sigue diciendo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Entonces, esta parte es bien interesante. Mire cómo dice. Yo conozco tus obras, ¿sí? Ya nosotros hemos visto en las otras cartas la manera como Jesús hablaba a cada iglesia y Sardis no es la excepción. El Señor le dice que Él sabe lo que ellos están haciendo, ¿sí? Dice, tienes nombre de que vives. El Señor sabía que esta iglesia tenía un nombre, tenía una reputación. El Señor sabía quién eran en esta ciudad, ¿verdad? Que estaba llena de vitalidad, estaba llena de lujos, tenía muchas cosas, ¿verdad? Era una ciudad próspera. Pero sin embargo, el Señor aquí dice que todo, aquí dice que todo parecía vivo y que todo parecía bien. Sin embargo, más adelante, el Señor dice en el versículo que está muerta. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, miren esto tan interesante aquí. El Señor reconoce que esta ciudad era una ciudad prosperada, ¿verdad?
Y había muchas cosas aquí con estas personas. Dice la historia que ellos construyeron hipódromos, templos y muchas, o sea, vivían una vida helenística que llaman, es decir, con muchas cosas para entretenerse y demás. Pero el Señor dice que estaba muerta. Muerta porque muerta a nivel espiritual, es lo que el Señor se refiere aquí. Sí que a pesar de la reputación que tenían de estar vivos y bien, a la verdad era una iglesia que estaba muerta, es decir, no había en ellos ningún tipo de lucha, no había batalla, no había persecución, ¿sí? Y en esta carta nos damos cuenta que el Señor no anima a los cristianos en Sardis que estén firmes en contra de la persecución, ¿sí? O de la falsa doctrina. Y esto se debe a que esta iglesia estaba, como dice la palabra, muerta, ¿sí? Aquí es muy difícil para el enemigo cuando nosotros estamos cimentados en la palabra del Señor, que el enemigo nos haga caer, ¿verdad? Cuando nosotros estamos bien cimentados en lo que dice el Señor en su palabra. Pero aquí nos damos cuenta que en esta iglesia conocían la doctrina y demás, pero no se comportaban de acuerdo a lo que decía la palabra, lo que hace que el enemigo dijera, bueno, pero ¿para qué los molesto si ellos hacen exactamente lo que yo quiero que hagan? Están lejos de las cosas del Señor, ¿sí? Entonces, a veces cuando el enemigo te incordia, cuando el enemigo está detrás de ti, cuando el enemigo te coloca pruebas, cuando el enemigo quiere hacer que tú caigas, es porque tú estás haciendo las cosas bien. A veces sucede eso. Entonces, el enemigo que quiere, quiere hacerte pasar un mal momento, un mal trago, pone en tu camino muchas trabas porque quiere apartarte de tu vida con el Señor, quiere apartarte de las cosas del Señor. Pero en el caso de la iglesia de Sardis, se podría decir que el enemigo diría, bueno, pero no necesito hacer más nada porque ellos por sí solos están haciendo las cosas, yo no necesito intervenir porque ellos por sí solos han dejado las cosas del Señor. Por eso aquí vemos que dice la iglesia muerta y en el verso 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En este segundo versículo, esto que acabamos de leer es bien tremendo, que el Señor diga que estés vigilante, esté atento, porque tus obras no las he hallado buenas y perfectas delante de Dios. ¿Sí? Entonces miremos que hay que permanecer como vigilante, haciendo las cosas que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que no conocemos ni el momento, ni el día, ni la hora en el que el Señor va a venir por su iglesia. Entonces, Dios que dice, sé vigilante. Dios que les dijo a ellos en ese momento, miren lo que están haciendo, tienen que estar pendientes, pendientes porque en cualquier momento puede desatarse mi ira, ¿sí? Aunque es algo bien duro de entender, nosotros siempre tenemos en nuestra mente que Dios es un Dios de amor. Y claro que sí lo es, Dios es un Dios de amor. Pero también hay una parte en la palabra que dice que Dios es fuego consumidor. Entonces hay que tener pendiente esta parte del Señor también. Entonces, en cualquier momento, la iglesia de Cristo es arrebatada. ¿Sí? En este momento que estamos viviendo nosotros ahora. En su momento el Señor le recuerda a la iglesia de Sardis que hay que estar pendiente y vigilante porque en cualquier momento puede suceder que Él venga por su iglesia. Y hoy en día, ¿cuánto más, después de haber pasado todo este tiempo, estamos más cerca de la venida de Cristo? Y Él hoy en día nos dice, está vigilante, mira lo que estás haciendo, porque tus obras no las he hallado perfectas delante de Dios. ¿Sí? No a todas las personas les pasa eso, las personas que están bien delante del Señor, no hay ningún problema, pero habemos algunas que sí nos hace falta mucho, sí nos hace falta cambiar, pulirnos más, sí que esta vasija sea perfecta delante de Dios y es lo que Él nos dice. ¿Por qué? Porque Él es la esperanza que nosotros tenemos de una vida mejor, de ese gran galardón que más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Entonces, dice la historia que esta ciudad de Sardis estaba ubicada en la cima de un monte. ¿Sí? Y que en ese tiempo la ubicación que tenía era una ubicación privilegiada. Privilegiada ¿por qué? Porque estaba arriba en ese monte y dice que la entrada solamente había una sola entrada. De manera que las personas que estaban haciendo de vigías en la ciudad solamente
tenían y vigilaban esa sola entrada, porque nada más había una sola. Pero esto mismo hizo que estos vigilantes se durmieran. Dice la historia que 2 veces la ciudad de Sardis fue invadida. Y a pesar de que tenía una sola entrada, y pues esa era la de, vamos a llamarlo así, como que ellos se sintieran relajados, porque decían que por aquí no entra nadie porque es una sola entrada. Más o menos les pasó así como los que alguna vez han visto la película Troya, si se acuerdan, en donde esta ciudad tenía esas murallas grandes y que ellos estaban tranquilos porque ellos se sentían protegidos por las murallas, ¿sí recuerdan en la película? Hasta que hubo uno que llegó y fue un poco más inteligente y miren la forma que utilizó para poder entrar a la ciudad y entró por la puerta, porque en la película se puede ver la manera como ellos entraron. Entonces, asimismo, en esta ciudad de Sardis, las personas pensaban que estaba bien, que como no había una sola entrada, pues vamos aquí, nos dormimos en nuestros laureles. Y dice que esta ciudad fue invadida 2 veces a raíz de que los vigilantes, los que tenían a cargo la seguridad, eran bastante relajados. Entonces miren que el Señor a través de estos nos está diciendo, no te relajes. El Señor nos dice, sé vigilante, no te duermas. Hay un versículo que dice, despiértate tú que duermes, sacúdete y te alumbrará Cristo. Nosotros necesitamos, mis amados, estar atentos. A veces nosotros caemos en una comodidad. A veces nosotros, bueno, sí, vamos y venimos de la iglesia, prestamos atención o nos conectamos, sí que nos vamos a conectar, ¿verdad? Y entramos como en una rutina. Y ahí es donde está el peligro, porque estando dormidos, mira que somos susceptibles a que el enemigo invada, como le pasó a esta iglesia de Sardis. Entonces Dios nos dice que tenemos que estar como vigilantes. Amén. Leamos el verso número 7. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces miren que aquí el Señor le dice a esta ciudad de Sardis que esté alerta y que, porque se le está avisando, que retenga lo que ha recibido y oído. Entonces miren cómo le dice, tú sabes lo que necesitas hacer, lo has escuchado, entonces reténlo. ¿Sí? Y era que en la historia de esta ciudad, los antepasados de estas personas habían oído del Señor, ¿verdad? Pero habían fallado, ¿sí? Y eso trajo unas consecuencias graves, graves para estas personas. ¿Por qué? Por no estar atentos, por no velar lo suficiente. Pero una vez más el Señor les dice que estén atentos, retén lo bueno que has oído, ¿sí? Para que te vaya bien, ¿sí? Todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Mis amados, algunas veces, hoy en día, vamos a hablar de hoy en día, en la mayoría de las iglesias, no son todas, pero sí en algunas, nos hemos vuelto permisivos en las cosas que se permiten en la iglesia. Ya ha pasado como a un segundo plano el explicar, el enseñar verdaderamente lo que Dios quiere en la palabra. Y a veces hemos dejado entrar muchas cosas para complacer a los demás, para ganar adeptos, sobre todo en la parte que tiene que ver con los jóvenes. Entonces, a veces aquí hoy en día nos hemos vuelto como muy permisivos. Yo he visto muchas cosas, videos de algunas iglesias en donde permiten muchas cosas, ¿verdad? Y todos están contentos, todos están alegres y chévere, porque hay mucha gente chévere, porque tenemos muchos jóvenes y eso está bien, gloria a Dios. Pero hemos dejado de lado enseñar la verdadera palabra, enseñar que en las cosas que hay que corregirse, porque eso es lo que a la larga nos va a llevar a nosotros a la vida eterna, hacer la voluntad de Dios. Y hoy en día nos hemos dado cuenta que en las iglesias permiten muchas cosas, ¿sí? Para que todos estén bien. Y la idea no es que todos estén bien, la idea cuál es, que tú estés bien con Dios, que hagas la voluntad de Dios para lograr ganar la recompensa al final, que tu vida sea otra, que esa vasija tú permitas que el Señor la moldee para que puedas estar bien delante de los ojos de Dios. Miren lo que dice Jeremías, capítulo 15, verso 16, que se conviertan ellos a ti y no, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos, dice. Entonces miren cómo dice el Señor.
Qué bueno que nosotros hagamos cosas para ganarnos las almas para el Señor, para ganar adeptos en la parte de los jóvenes y los demás, ¿verdad? Pero que ellos sean los que se conviertan a nuestra fe, que ellos se sometan a la voluntad de Dios que dice la palabra, no nosotros a ellos, no nosotros seamos permisivos con muchas cosas. ¿Sí? Porque lo que interesa aquí y lo que prima aquí es la voluntad de Dios. Y si yo hago la voluntad de Dios, pues yo voy a la final ganar en esa carrera. Amén. Y sigue diciendo el versículo, pues si no velas, dice, vendré sobre ti como ladrón, dice. ¿De qué manera puede venir el Señor si nosotros no estamos atentos a lo que dice el Señor? ¿De qué manera? Dice que viene como ladrón, es decir, algo que tú no esperas, como cuando estamos en la casa y de pronto oímos, se metió un ladrón y uno, ¿verdad? Es algo que tú te asustas y te levantas porque es algo que no esperas, es algo inesperado. Entonces, ¿cómo se puede el Señor venir como ladrón? Pues de pronto el Señor puede permitir algo en tu vida que no está bien. El Señor puede permitir que haya un suceso en tu vida para que tú, por llamarlo de alguna manera, te des de frente contra la pared y mires a ver qué es lo que estás haciendo. Entonces no esperemos que el Señor venga como ladrón, como lo acabamos de leer. Hagamos la voluntad de Dios para que todo nos pueda ir bien. No esperemos que el Señor nos reprenda. No esperemos que pase algo que entonces pongamos nosotros a pensar, ¿verdad? Yo he estado haciendo esto mal. No esperemos llegar hasta allá. Por eso el Señor te dice, está vigilante, haz mi voluntad para que te vaya bien. Amén. Dice el verso número 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. A pesar de que en esta ciudad se vivía esta vida de lujo y así sin ninguna preocupación y asistían a muchas cosas, también habían personas que verdaderamente cumplían la palabra del Señor, que son estas personas que él dice que tienen las vestiduras blancas, es decir, hay un remanente fiel. Siempre hay un remanente en las iglesias. Una iglesia puede tener cualquier cantidad de miembros y de pronto a simple vista podemos ver que no se comportan bien, ¿sí? Como hablábamos ahorita, lo que a veces vemos que pasa en algunos videos que uno ve ahora que hay estas redes sociales y demás. Pero el Señor siempre guarda un pequeño remanente, que es a lo que se refiere el Señor cuando dice aquí, de que esta ciudad tenía, a pesar de todo lo malo que pueda haber, tenía unas pocas personas. Dice que no han manchado sus vestiduras blancas, ¿sí? Solamente eran unas pocas personas. Y cuando el Señor dice que no han manchado sus vestiduras, hace referencia a que en esa época, en la parte de la adoración pagana que estas iglesias, estas ciudades tenían, dice que no era permitido que las personas se acercaran a estas estatuas a rendir culto si la túnica que traían estaba de alguna manera sucia o manchada. Entonces miren que el Señor hace referencia a esto diciendo que hay unas personas que su túnica y su vestir lo tienen bien delante de Él, que no han sido contaminadas con el mundo, no habían sido contaminadas con todo lo que ellos podían ver y la fastuosidad de la ciudad en ese momento. Como hoy en día también está ese pequeño remanente del Señor que no ha sido contaminado por el mundo, con todo lo que el mundo puede traer, con todo el libertinaje que pueda haber, porque es que ahora no hay libertad, ahí es libertinaje, y todo lo que nosotros podemos ver y metemos la cabeza en las redes, en Facebook, en lo uno, en lo otro. Mire, un simple comercial de televisión y ya vemos cualquier cantidad de cosas que no están bien. El otro día compartía yo con el grupo un video acerca de que ya cómo introducían en las cosas de los niños, en unos mensajes acerca de la libertad que tienen ahora estas comunidades de LGBT y demás, en niños pequeños, en estos canales infantiles, cómo están introduciendo propaganda acerca de este tipo de cosas. Entonces, miren, y hay que estar atentos, como dice aquí la palabra, ser vigilantes, miremos lo que estamos haciendo, porque nosotros hay una responsabilidad, nosotros, no solo con nosotros mismos, sino con nuestros hijos igual. Entonces, miren que este pequeño remanente siempre está de aquellos que no se dejan contaminar por lo que hay en el mundo. Amén. Entonces, no has manchado sus vestiduras, dice aquí la palabra.
Dice el verso número 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces el verdadero vencedor, ¿quién es? Aquel que no vence las circunstancias por sí solo, aquel ¿qué es lo que hace? El que verdaderamente va a vencer, aquel el que se apoya en Cristo Jesús. Él sabe que no solamente va a vencer y llegar a la meta. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque tiene el poder salvador de Cristo Jesús con él. Entonces, aquel que piensa que puede hacer las cosas por sí solo, que es autosuficiente, porque tiene buen trabajo, es profesional y es demás, y depende de sí mismo para poder adquirir todas estas cosas, ahí vamos mal, porque nosotros dependemos enteramente de Dios. Y el que verdaderamente vence es aquel que está apoyado totalmente en quién, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en Cristo Jesús, porque Él venció al enemigo y nosotros nos apoyamos en Él, confiamos en Él para eso. Amén. Entonces, y sigue diciendo el versículo, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Sí? Miren que esta referencia del libro de la vida es algo totalmente cierto. Y ya vamos a mirar que hay un libro, de este libro de la vida que se menciona aquí, que hace referencia, está abierto. Y la referencia dónde está en Apocalipsis capítulo 20, versos 12 y 15, porque algunas personas piensan que la palabra de Dios es como fantasía, ¿verdad? Y es algo bien tremendo que nosotros sabemos que no es así. Entonces miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versos 12 y 15. Y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor dice aquí en este verso 5 de Apocalipsis 3, dice que no borraré su nombre del libro de la vida, no es que el Señor quite y ponga, borra y vuelve y escriba, no. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo y estar sometidos a la voluntad de Dios, ese es nombre, en nuestro nombre es escrito en ese libro. ¿Sí? Y ese libro el Señor lo escribe ahí. Y nosotros tenemos certeza de que vamos a estar con el Señor. Tenemos que creer en nuestro corazón que esto es verdad. En la Biblia hay varias referencias acerca de que el nombre de ciertas personas pueden ser borrados del libro. Y si bien es cierto que nosotros tenemos la salvación, porque nosotros creemos en el Señor y la palabra dice que si creyeres y confiesas con tu boca que Cristo es el Hijo de Dios, serás salvo. Eso es algo que es así, está escrito en la palabra y nosotros lo creemos. Sin embargo, las malas actitudes, las malas acciones, si tú tomas algún día en el nombre de Dios, no será así. Pero si tomas la decisión de apartarte del Señor, entonces ahí es donde vienen las consecuencias, ¿sí? Cuando nosotros apostatamos de la fe, es decir, cuando nosotros conocemos del Señor y estamos en los caminos de Dios, pero por alguna circunstancia nos desviamos, nos apartamos, entonces ahí es cuando viene el problema y nuestro nombre puede ser borrado. Y en la Biblia hay referencias acerca de esto y las vamos a mirar. Una de ellas es Éxodo capítulo 32, verso 32, ¿sí? Donde Moisés le habla al Señor y vamos a leerlo un momentico para que miremos qué es lo que dice aquí acerca de eso. Dice el verso 31 de este capítulo 32 de Éxodo. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no, raeré ahora de tu libro que has escrito. Y miren lo que responde Jehová. Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré de mi libro. Entonces miren que sí se puede perder el libro, nuestro nombre sí puede ser borrado.
porque si comenzamos a hacer cosas que no son y a desviarnos en nuestros delitos y pecados otra vez, porque recuerden que la vez pasada hablábamos acerca de que cuando conocíamos al Señor, nosotros éramos salvos ya, ¿verdad? Y el Señor había... nuestros pecados los había mandado al mar y se había olvidado de ellos, y que nuestro compromiso era no volver otra vez a caer en lo mismo. Entonces el Señor aquí nos anima a que no volvamos a pecar para no volver a como estábamos anteriormente. Y en Salmos capítulo 69, verso 28 dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos todos aquellos que hagan mal y cometan pecado contra el Señor. Entonces esto es para tenerlo en cuenta, mis hermanos. Entonces, en las genealogías de la Biblia, en la Biblia hay dos genealogías. La primera se encuentra en Génesis capítulo 5, verso 1, que es donde está la genealogía de Adán, es decir, los descendientes de Adán. Y en Mateo capítulo 1, verso 1 se habla de la genealogía de Cristo. Entonces, al nacer de Adán, esto no nos garantiza que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, pero cuando nosotros nacemos de nuevo, ahí sí hay garantía de que nuestro nombre esté en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo, ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén. Entonces, esto es algo, mis amados, para que tengamos en cuenta y es de recordar. Y dice el verso 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces ya saben que cuando el Señor dice, el que tenga oído para oír, que escuche. Porque no solamente, miren que la palabra dice, no seas oidor, sino hacedor. Entonces no solamente oiga, sino que escuche verdaderamente lo que el Señor tiene para decir. Amén. Entonces aquí dice, exteriormente esta iglesia de Sardis aparentaba piedad, pero su vida espiritual estaba en decaimiento. Y a pesar de que en un principio podía recibir la doctrina del Señor, lo que ellos hacían, la manera como se comportaban, iba en desacuerdo con lo que Dios dice en su palabra y lo que era aprobado por él. Amén. Seguimos. Filadelfia. Filadelfia, la iglesia fiel. Miren esto tan hermoso que dice aquí, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Dice que Filadelfia, su nombre significa amor fraternal, dice. Y dice que de las 7 ciudades, esta era la más joven. Y dice que fue originalmente fundada como un puesto misionero para la cultura antigua de Grecia. También dice que era una ciudad muy próspera, esta ciudad de Filadelfia, y también era conocida por su estructura, por sus edificios, la arquitectura de esta ciudad. Y dice la palabra en el verso número 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces mira cómo dice, el que cierra y el que abre. Entonces, el que cierra y que ninguno puede abrir, y el que abre y que ninguno puede cerrar. Entonces, esto es bien tremendo aquí, es algo para tener en cuenta, mis amados, cuando el Señor toma una decisión de abrir una puerta, nadie la puede cerrar, y lo contrario. Amén. Entonces, dice que en Isaías capítulo 22, verso 20 al 23, Jesús expresa el poder y la autoridad, ¿sí?, que Él tiene para incluir y para excluir. ¿Sí? Mire que dice que Él guarda las llaves de estas puertas, y por eso Él dice, nadie puede cerrar o abrir sin que Él tenga conocimiento o puede Él intervenir. Amén. Dice el verso número 8, yo conozco tus obras y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cuando el Señor dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Sí? Esta puerta abierta significa una oportunidad para evangelizar. Y los versículos que tenemos aquí son Primera de Corintios, capítulo 16, Segunda de Corintios, capítulo 2,
12 y Colosenses capítulo 4, verso 3, en donde el Señor dice que Él ha abierto una puerta para la oportunidad de evangelizar a nuestros hermanos, ¿sí? Y que nosotros cuando atravesamos esa puerta tenemos que hacerlo con fe en nuestro corazón, de estar impartiendo, extendiendo el reino de los cielos. Y dice el versículo, la cual nadie puede cerrar. No hay nadie que impida cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios, porque esta puerta Dios la ha abierto, ¿sí? Nosotros tenemos que ir confiadamente a impartir el evangelio, a extender el reino de los cielos, porque Jesús ha abierto esa puerta y la palabra dice que si Él la abrió, nadie la puede cerrar. En una sola palabra, mis amados, a pesar de la persecución y demás que pudieron estar viviendo en esa época y lo que nosotros podemos estar viviendo ahora, la palabra de Dios nadie la va a callar. La palabra de Dios siempre va a estar ahí y no se puede callar, no se puede silenciar. Por mucho que el enemigo quiera hacer e impedir que tú hagas la obra de Dios en evangelización, no se puede porque aquí lo estamos leyendo. Esa puerta Cristo la abrió y nadie la puede cerrar. Y sigue diciendo el versículo, porque aunque tienes poca fuerza, aquí cuando el Señor dice poca fuerza, no se refiere a que sea débil, ¿sí? Eh, sino a una fuerza real, ¿sí? Y estamos hablando de la parte espiritual. Ellos eran lo suficientemente débiles para ser fuertes en el Señor. Amén. Entonces miremos que la iglesia de Filadelfia era una iglesia que espiritualmente era, se puede decir que tenía pobreza de espíritu, pero que ellos reconocían la fuerza de Dios, ¿sí? Porque ellos reconocían que necesitaban del Señor. A veces nosotros queremos hacernos los fuertes, a veces nosotros, como hablábamos ahorita, decíamos que cuando nosotros creíamos que podíamos hacer todo de en nuestra propia fuerza, estábamos mal, porque nosotros hemos de reconocer que necesitamos a Cristo en nuestra vida, y esto era lo que le pasaba a esta iglesia, por eso se le llama la iglesia fiel, porque ellos reconocían delante de Dios que no podían hacer nada si no estaban con Él. Y el apóstol Pablo es un ejemplo claro de esto, de esta dinámica de debilidad y fuerza. Miren que en 2 Corintios capítulo 12, verso 9, mira lo que dice la palabra. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, miren que cuando ya llega un momento en el que nosotros decimos, no puedo más, hasta aquí llegué, no puedo con esto. Qué bueno que reconozcamos delante de Dios que no podemos, porque así entra Él a actuar en nuestra vida. Cuando nosotros tomamos esa actitud de decirle, Padre, no puedo hacer esto, Señor, yo necesito que tú me guíes, yo necesito que tú estés conmigo. Gloria a Dios porque estás abriéndole la puerta que Él entre en tu vida y se haga cargo. Amén. Esta era la actitud que tenía estas personas en Filadelfia, por eso se le llama a la iglesia fiel. Y miren cómo sigue diciendo, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, ¿sí? Mira cómo dice, no has negado mi nombre. Estas personas eran tan fieles que podría pasar lo que fuera, pero ellos, la palabra de Dios nunca se apartaba y a pesar de lo que pudiera suceder, dice aquí que ellos no negaron el nombre de Cristo. Amén. Dice el verso 9 y 10. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo te entrego yo te entrego de la sinagoga de Satanás, dice. ¿Sí? Aquí podemos decir, y aparentemente se ve que estos cristianos de la iglesia de Filadelfia eran bastante perseguidos. Cuando el Señor dice de la sinagoga, se refiere a los judíos de la época, que ya hemos hablado de esto, que eran las personas religiosas. Pero estos perseguidores, miren cómo dice que se dicen judíos, pero no lo son. Aquí el Señor hace la aclaración. Dice, personas que creían tener el derecho de hacer persecución en nombre de Dios cuando en realidad
no eran judíos, porque la palabra dice, dicen ser judíos, pero a la larga no lo son, dice que mienten, ¿sí? Es decir, estas personas que se decían ser religiosas no tenían una conexión verdadera con Cristo, con el linaje de Abraham y con otras personas de fe. Amén. Entonces, sigue diciendo el versículo, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Cristo promete a esta iglesia que iba a vindicar, es decir, a defender a su pueblo y se iba a asegurar que aquellos que estaban en persecución de ellos se arrepintieran y reconocieran que los que estaban mal eran ellos y no el pueblo de Dios. Amén. Esto es lo que quiere decir aquí el Señor cuando dice que los va a vindicar, es decir, que los va a defender. Dios promete que la iglesia será defendida delante de los perseguidores. Y hoy en día esa promesa también nosotros tenemos que tenerla en mente. Dios nos va a defender siempre. Dios respalda a su pueblo. Dios respalda a su gente. Cuando tú estás bien en los caminos del Señor y haces la voluntad de Dios, Dios no te deja en vergüenza. Así hay un versículo que dice, Dios no deja a sus hijos en vergüenza. Cuando tú haces la voluntad de Dios, Dios no permite que el enemigo quiera venir a avergonzarte. Entonces mira que es importante que nosotros estemos bien delante de Dios para que Él no permita que el enemigo quiera venir a jugar como Él siempre quiere hacer con los hijos de Dios. Dice, y reconozcan que yo te he amado. Entonces miren que si alguna vez en estas personas de Filadelfia tuvieron enemigos, ¿sí? Ahora ellos iban a reconocer que estaban mal, y iban a reconocer que Cristo los ama. Como hoy en día nosotros también tenemos que tener esa certeza, mis amados. ¿Y sabes qué es lo bueno de esto? Que nosotros tenemos que en oración orar por aquellas personas que dicen ser nuestros enemigos, como es la exhortación que el Señor le hace a ellos allá, porque a la final el Señor dice, ellos tienen que reconocer que yo los he amado. Entonces nosotros, hoy en día, que hay tanto inconveniente y problema, hay personas que nosotros no tenemos enemigos, porque nosotros somos hijos de Dios, pero hay otros que dicen ser enemigos nuestros, ¿verdad? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que orar por esas personas para que conozcan del Señor, para que el Señor pueda mostrarles su bondad y su amor a través de la palabra, ¿sí? Para que vivan la vida que vivimos nosotros cuando hacemos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, esta es una invitación para orar por aquellas personas con las que hemos tenido inconvenientes o aquellas por las que nosotros sabemos que de pronto nosotros pues no le caemos bien y demás. Amén. Dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Muchos de los maestros coinciden que esta parte específica habla acerca de lo que es en sí la gran tribulación, ¿sí? Ellos coinciden en que esta es una referencia a que el Señor nos va a guardar a su iglesia de lo que viene en la gran tribulación. Una vez más les recuerdo, mis amados, que la iglesia de Cristo no estará en ese momento. Cuando venga la gran tribulación, la iglesia de Cristo no estará. Miren lo que dice aquí. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para probar a quién? A los que moran sobre la tierra, para aquellos que se queden, aquellos que no confiaron, aquellos que tomaron la decisión de no seguir a Cristo. Pero la iglesia del Señor no pasará por este momento. Amén. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Apocalipsis capítulo 17, verso 8 dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Entonces, aquí estamos con palabra en mano, mis hermanos, diciendo que para los moradores de la tierra que no están escritos, ¿sí? En el libro de la vida. Esta prueba es para los incrédulos, no para los cristianos. Amén. Dice el versículo, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Sí? He aquí
Retén lo que tienes, al que venciere yo lo haré. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Entonces, miren lo bonito aquí. Dice, he aquí yo vengo pronto, ¿sí? Aquí nuevamente el Señor está recordándole a la iglesia, no solo en su momento, sino ahora también que Él viene pronto y que tenemos que estar preparados para su venida. Dice, retén lo que tienes. La iglesia de Filadelfia no se aparta de su fundamento, lo que leíamos anteriormente. Estas personas estaban bien, pero que bien cimentadas en la obra del Señor, ¿sí? Y recordemos estas tres cosas que se ven aquí. Primero, la oportunidad, la puerta abierta para que nosotros evangelicemos, la confianza absoluta en Dios y la fidelidad a Cristo, ¿sí? Estas cosas deben continuar. No solo esto era para la iglesia en su momento de Filadelfia, sino para nosotros también. Hoy en día nosotros tenemos que retener lo que tenemos. ¿En qué? En Cristo Jesús, en la palabra que estamos estudiando, en lo que nosotros vemos todos los días en nuestro devocional. Cumplir la palabra del Señor. Amén. Para que ninguno tome nuestra corona. Miren que, es decir, si ellos fallaban, se les retenía su corona. Es decir, su corona les era dada a otro. ¿Sí? Así como hoy en día también nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Esta corona no se refiere a la realeza como tal, sino es que una corona de victoria, una corona en donde el Señor te dice, aquí tienes tu corona porque venciste, porque las acechanzas del enemigo te mantuviste firme, ¿sí? Esta corona es una corona de victoria y el Señor nos dice hoy, no permitas que nadie tome tu corona, que tu corona no se le ceda a nadie, mantente firme, ¿sí? Entonces, en las cosas del Señor, para que no pierdas tu corona. Y quieres saber, mi amado, ¿qué hay que hacer para retener esa corona? La Biblia nos lo dice. Proverbios capítulo 4, verso 23. Guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, mira, aquí está la clave para que nosotros podamos retener nuestra corona. Amén. Dice el verso 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Al que venciere, yo lo haré columna. Mis amados, siempre que se hace esta alusión a las columnas es algo importante. Porque, ¿qué son las columnas? ¿Sí? Una columna es un sinónimo de fuerza. Cuando se va a hacer una estructura, una casa, un edificio, ¿qué es lo primero que se hace? Las columnas. ¿Por qué? Porque las columnas son las que van a sostener la estructura, la edificación, ¿verdad? Las columnas son estabilidad, algunas son de gran belleza, como lo que hemos visto, o sea, a lo largo de que hemos mostrado estas pocas imágenes de estas ruinas de las antiguas ciudades, vemos que lo que permanece, ¿cuál es? La columna. Cuando hay algún terremoto y alguna devastación, por lo general en una ruina siempre que vemos que permanece las columnas, siempre, y eso es algo que hemos visto aquí en estas imágenes que hemos mostrado. ¿Sí? Porque el terremoto puede ser devastador, pero por lo general las columnas se mantienen. Por eso el Señor dice aquí que al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Es decir, importante, que esta persona será importante en el templo de Dios, ¿sí? Y nunca más saldrá de ella, dice el versículo, nunca más saldrá. El vencedor tendrá un lugar permanente y estable con Dios, ¿sí? Al que logre vencer estará siempre al lado de Dios en ese paraíso, amén. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo. Dice que el vencedor también recibirá muchos nombres. Esos nombres lo identificarán como hijo de Dios y les mostrará que pertenecemos al Señor. ¿Sí? Son una marca de la intimidad que nosotros tenemos con el Señor, si tú te mantienes íntimo con el Señor todo el tiempo. Amén. Entonces, miren lo que nos va a suceder, los galardones que tenemos si logramos permanecer firmes en la obra de Dios.
Y dice el verso 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Continuamos. La Odisea dice que es la iglesia tibia. La Odisea fue fundada por Antíoco II, llamado así por su esposa Laódice o Laódica. ¿Recuerdan cuando estábamos estudiando el libro de Daniel, que hay una parte en donde recuerdan que Antíoco dejó a su esposa por casarse con la hija del rey del sur? ¿Recuerdan esta parte? El rey del norte, el rey del sur. Dice que él deja a su esposa por casarse con la mujer que le mandaron del sur para unir fuerzas y demás, para hacer un pacto. Bueno, este mismo Antíoco del que hablábamos en su momento en Daniel, es este mismo que fundó esta ciudad. Y se llama la Odisea porque es en honor a su esposa Laódica o Laodice, en otras traducciones dice. Dice la historia que también la Odisea era una ciudad muy próspera. Sí, porque también estaba en una intersección de dos importantes rutas de centros comerciales. Entonces, miren que todas estas ciudades por lo general eran prósperas y eran muy ricas. Y dice que tal era la riqueza de esta ciudad, de la Odisea, que cuando fue destruida en un terremoto, dice por allá en el año 60 antes de Cristo, dice que los mismos habitantes de la ciudad pudieron ellos restaurar totalmente la ciudad, ellos mismos, sin necesidad de que hubiera ningún tipo de intervención. Miren si esta ciudad era rica, donde ellos pudieron levantarse por sí mismos. También esta ciudad de la Odisea dice que era famosa por la escuela de medicina que tenía. Dice que ellos desarrollaban muchos medicamentos que podían curar muchas enfermedades. Ellos fueron los que el colirio para los oídos, ellos fueron populares en su época por hacer un ungüento que aliviaba estos problemas de la vista, problemas de oídos y demás. Entonces, miren que esta ciudad tenía esta parte de la medicina y era muy, muy importante. Dice también que ahí en esta ciudad se levantaron muchas mansiones y todavía ruinas que podemos ver visibles en estas fotografías, por ejemplo, como las que estábamos viendo, nos da a entender ahora mismo la estructura hermosa que tenían en su momento estas mansiones de esta ciudad. Y dice el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Mira cómo dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Aquí se subraya la expresión de fidelidad de nuestro Señor Jesucristo en todas las promesas del Señor. Por eso, en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 20, dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Entonces aquí podemos mirar cómo le dice el Señor aquí. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, el testigo fiel. Entonces es algo para tener en cuenta lo que el Señor dice aquí. El Dios de verdad, el que nunca se equivoca, el que nunca miente. Entonces, eso es algo de considerar. Por eso es que nosotros vemos que en los evangelios, cuando el Señor habla, el Señor dice, de cierto os digo, que es como si el Señor dijera, amén, amén os digo. Es decir, es un Dios de verdad. Por eso es que Él utiliza esa frase, de cierto os digo, que es otra forma de decir, amén, así sea, amén se los estoy diciendo, que es verdad. Dice el verso 15 y 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Miren esto tan tremendo aquí, que ya este versículo, estamos bastante versados ahí, en esta parte de que si eres frío o caliente, te vomitaré de mi boca. Pero miren de dónde esto sale decir el Señor en esta ciudad. Resulta que la Odisea era muy rica y demás, una ciudad muy próspera, pero tenía un problema en el suministro del agua. Y dice la historia
que la Odisea en parte le era fácil congraciarse con sus enemigos porque una de las cosas en las donde ellas tenían problemas era con el agua, lo que hace que si a estos enemigos se les daba por sitiar la ciudad, en poco tiempo había que entregarla porque cortaban el suministro de agua y hasta ahí llegaba. Sí, y dice que su principal suministro de agua venía de una ciudad que se llamaba Hierápolis. Y resulta que ese suministro venía de una fuente termal, lo que hacía que cuando esa agua llegaba acá a la ciudad era una agua tibia. Entonces, como el agua era tibia, las personas no querían tomarla, les hacían el feo y no querían. Bebían con disgusto el agua porque el agua venía tibia. ¿Sí? Entonces miren cómo el Señor a mí yo me doy cuenta y me agrada y no sé, y me maravilla ver cómo el Señor utiliza las circunstancias que en la época pasaban para referirse en la palabra lo que les tenía que decir. Porque él sabía que había ese problema ahí, de que ellos no querían beber el agua porque el agua estaba tibia. Entonces, como una semejanza que el Señor hace entre una cosa y la otra. Sí, porque ellos bebían con disgusto el agua porque el agua era tibia. Entonces, de la misma manera como ellos bebían con disgusto esta agua, ¿sí? Entonces el Señor le dice en el sentido espiritual que la tibieza es una ilustración de indiferencia y el Señor dice, porque no eres ni lo uno ni lo otro, eres indiferente. Entonces miren lo terrible aquí que el Señor dice, te vomitaré de mi boca, que es la parte más tremenda que hay aquí. Te vomitaré de mi boca porque no eres ni lo uno ni lo otro. Porque si tú eres frío, ok, el frío quiere decir no quieres tener nada que ver conmigo, bien. Y si eres caliente, caliente quiere decir que estás bien, estás conmigo, estás en las cosas del Señor, tú estás conmigo. Pero la persona que es tibia es indiferente, no, ni para allá ni para acá, se mantiene o a veces hacemos algo así, como que nos gustan las cosas del Señor y queremos tener un pie aquí y un pie en el mundo. Y eso no se puede, hay que tomar un bando, hay que decidirse, hay que hacer las cosas bien en el Señor, ¿sí? Para que Dios no suceda con esto que dice aquí, que Él nos vomitará de su boca. Entonces, miren cómo debemos nosotros preguntarnos en qué consiste la tibieza para lo que lo recordemos. Implica indiferencia por las cuestiones espirituales, una falta de compromiso por la obra del Señor y la tibieza describe a un cristiano que no tiene una entrega verdadera. Amén. Entonces, esta condición es bastante peligrosa y muy lamentable. Y si nosotros de pronto tenemos algo así, pues mis amados, todavía estamos a tiempo de recapacitar, ¿sí? Y de hacer las cosas bien en el Señor para pasar de esa tibieza a estar verdaderamente calientes y en el lado que es con nuestro Señor Jesús. Amén. Verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, dice la palabra. Yo soy rico, me he enriquecido. Tú dices, dice, porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada más. ¿Sí? La Odisea era una ciudad que era bastante rica y tenía muchas cosas, pero espiritualmente era muy, muy pobre. Por eso el Señor le dice, no sabes que tú eres desventurado, eres miserable, ¿sí? Y mira que dice, de ninguna cosa tengo necesidad, ¿sí? Ellos son lo opuesto a los pobres de espíritu que habla el libro de Mateo, capítulo 5 verso 3, de los cuales Jesús habla, que dice que los pobres de espíritu heredarán el reino de los cielos. Entonces dice que tú eres desventurado, eres miserable, porque tienes todas las cosas materialmente hablando, pero espiritualmente hablando no tienes absolutamente nada. Y eso es importante y hay que tenerlo en cuenta. Y en el día de hoy que estamos viviendo, debemos dejar de interesarnos tanto por las cosas materiales y sí buscar las cosas espirituales. ¿Sí? Recordemos que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que se mueve en lo espiritual. El Dios que nosotros veneramos es un Dios que es espíritu. Por lo tanto, tú y yo debemos movernos en lo espiritual. La parte material, claro que sí, gloria a Dios, ¿verdad? Porque el Señor te provee de muchas cosas, pero lo realmente importante es la parte espiritual, porque Él es espíritu, yo he de moverme también en lo espiritual. Entonces,
como les decía, ellos eran famosos por su riqueza, pero a la larga no tenían absolutamente nada. Hay una parte donde dice que eres ciego, eres desnudo. La parte de la ceguera, resulta que, como lo mencionábamos anteriormente, esta iglesia de la Odisea era la escuela de medicina había desarrollado un ungüento muy, muy bueno para la ceguera. Pero a pesar de esto, mire cómo el Señor hace referencia que eran ciegos. ¿Sí? Eran desnudos, porque aquí en la historia dice que esta ciudad, los que confeccionaban, desarrollaron una tela negra, brillante, muy hermosa, dice la historia, y hacían unos vestidos hermosos. Pero fíjense que el Señor dice, ustedes son desnudos a pesar de tener todo esto, porque el Señor habla de la parte espiritual, porque ellos de nada les servía tener todo eso cuando estaban muy lejos del Señor. Hay un versículo en la palabra que dice que de qué le sirve al hombre ganar el mundo si a la final pierde su alma. ¿Y eso qué quiere decir, mis hermanos? Que a nosotros podemos tener todo, podemos ser profesionales, podemos tener el mejor trabajo, podemos ganarnos millones, pero si eso nos mantiene alejados del Señor a la larga, no tenemos absolutamente nada. ¿De qué sirve al hombre conquistar imperios si a la final está lejos de Dios y a la final cuando muera y parta no se va a llevar absolutamente nada? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Amén. Dice el verso 18 y 19, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mira el consejo que el Señor da aquí. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que entonces seas rico, ¿sí? En ese entonces esas personas estaban tan afanados en ganar dinero y comprando cosas y haciendo negocios para hacerse más ricos. Y el principal negocio, que es el negocio de su vida, no le prestan atención, como hoy en día nosotros también. Estamos tan envueltos en tantas cosas y el negocio para aquí, el trabajo para aquí y esto, que no nos damos cuenta que la verdadera riqueza se encuentra en la palabra de Dios. La verdadera riqueza se encuentra en el camino de Cristo. Amén. Entonces, mira cómo dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres, ¿sí? Entonces, de mí compras el oro refinado porque es que de él es que viene lo bueno. Todas las cosas buenas que hay en esta vida vienen de Cristo Jesús, de la palabra de Dios. Por eso el Señor dice así, dice, yo te aconsejo que de mí compres eso. Tantas cosas bonitas que tú ves por fuera, eso no te va a valer a la larga, pero que de mí sí lo puedes comprar, porque yo tengo lo que verdaderamente es valioso, yo tengo lo que verdaderamente es importante y que te va a ayudar. Amén. Entonces, esto es lo que el Señor quiere decir. Y dice, vestiduras blancas para vestirte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, su vestidura blanca cae sobre nosotros. Nosotros somos revestidos, ¿sí? Con la sangre del Señor. Somos nuevas criaturas. El Señor nos da nuevas vestiduras. Amén. Entonces, esto es lo que el Señor quiere decir aquí. Y dice, unge tus ojos con colirio. ¿Sí? Si ellos recibieran la sanidad que da Cristo, si todo estaría mejor como hoy en día. A veces estamos tan afanados de tantas cosas que no reconocemos que la verdadera sanidad viene de parte de nuestro Dios. No por nada el versículo dice que Dios es la luz del mundo, Cristo es la luz del mundo. Entonces, si lo dice la palabra es porque literalmente es así. Dice verso 19, yo reprendo y castigo a los que amo. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, verso 12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11, miren lo que dice. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces miren cómo el Señor nos dice que Él reprende a los que ama. Si el Señor no nos amara, no nos reprendiera. Nosotros cuando tenemos hijos, que los que somos padres,
Reprendemos a nuestros hijos porque los amamos, porque queremos corregirlos, porque queremos que sean personas de bien, hombres de bien, mujeres de bien. Por eso los reprendemos. Porque mire cómo dice el proverbio, el que ama a su hijo corrige. Entonces, esta es la parte en donde el Señor dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Sigue diciendo el versículo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mire que una vez más el Señor vuelve a decirle a la iglesia, arrepiéntete. Y hoy en día nos lo dice a nosotros, arrepiéntete, vuélvete a mí, que tu rostro se incline ante mí. Sé celoso con mis cosas. Esto nos lo dice el Señor en esta tarde. Verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo creo que este es el versículo más versado que tenemos nosotros. Si no es el más versado, pues uno de los más versados. Todos conocemos claramente el significado de este versículo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, yo creo que no hace falta explicarlo mucho más. Dice el verso 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sí? Cristo venció al pecado. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, recordemos ese pasaje al principio de su ministerio, cuando el Señor tuvo el acoso del enemigo. Sí, recuerdan ese pasaje que está en Mateo, en donde el enemigo le muestra todos los reinos de los cielos y quiere intimidarlo y quiere hacer que se pase, como diríamos normalmente, para el lado oscuro. Y miren la respuesta del Señor. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4, verso 8 al 10. Entonces miren que el Señor no sucumbió a lo que el enemigo quería proponerle, ¿sí? Él venció al enemigo y está dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y el Señor nos hace una invitación y dice que al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Mira lo hermoso que es esto y la promesa tremenda que hay aquí. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, miren, esta es otra promesa más que tenemos para aquellos que logran vencer o que hemos logrado vencer al enemigo. Entonces, mis amados, miren esto que el último versículo es el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, miren, mis amados, hasta aquí terminamos el capítulo 3 del libro del Apocalipsis con promesas hermosas de parte del Señor para todo aquel que vence, para todo aquel que corra esta carrera y que no se deje vencer por el enemigo, que a pesar de las vicisitudes que pueda tener, se mantiene firme y constante, ¿sí? Porque como hablábamos ahorita, hay un pequeño remanente y Dios da cuenta de ese pequeño remanente y está pendiente de él. Amén. Mis amados, muchas gracias por estar con nosotros en esta hora. Gracias por conectarse próximamente. Vamos a estar subiendo el capítulo siguiente, ¿sí? Del capítulo Apocalipsis número 4. En los próximos días los estaremos subiendo. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.